La catástrofe de N. Tassin. Capítulo 8. Perdida la razón, las gentes, para salvarse, huían en todas direcciones. Se daban perfecta cuenta de que los zootauros podían alcanzarles en cualquier lugar, puesto que toda la tierra estaba invadida por ellos. Pero nadie podía permanecer inmóvil. El instinto de conservación empujaba a las gentes a la acción. Era preciso hacer cualquier cosa, intentar lo que fuera, todo menos contemplar pasivamente los acontecimientos. Sin saber cómo, se había propagado el rumor de que los zootauros no atacaban a los buques en alta mar. Se decía que numerosos multimillonarios yanquis, refugiados en sus yachts, cruzaban el océano entre Europa y América sin temor alguno. Un periódico de París publicó una información anunciando haberse fundado una sociedad internacional para la construcción de edificios flotantes, en los cuales podría instalarse toda la población de los continentes. La noticia provocó una emoción inmensa. En la información publicada podían leerse, entre otras cosas, las siguientes: es sabido que la superficie del agua de nuestro planeta es 3 veces mayor que la de la Tierra. Con los medios de que dispone la técnica moderna, es perfectamente posible construir casas flotantes de 10, 20 y aún 50 pisos con todas las comodidades imaginables. Ascensores, terrazas, pistas para jugar el tenis, jardines, piscinas y además perfectamente protegidas contra la humedad. Con ello la humanidad saldría ganando. La Tierra se hace demasiado pequeña para sus moradores. El océano, en cambio, con sus vastos espacios, abre al hombre nuevos horizontes. Ha llegado la hora de renunciar a la rutina, al temor de lo nuevo y atrevido. Es preciso desprendernos de la tierra miserable, a la cual parecemos incrustados como el marisco a las rocas costeñas. De ahora en adelante, el lema de la humanidad ha de ser: hacia el océano, viva la nueva vida libre en los espacios infinitos. Semejantes absurdos servían para aumentar la nerviosidad de las gentes, ya de por sí bastante sobreexcitadas. Al pasar de una boca a otra, estas noticias fantásticas se agigantaban sin cesar. Aseguraban algunos que la población entera de Nueva York se encontraba ya instalada en casas flotantes, de suerte que la capital de los Estados Unidos no era otra cosa que un desierto, una cáscara vacía. «Esos yanquis son gente práctica», decían con envidia los parisinos. «Han construido rascacielos en plena mar y en las nuevas ciudades acuáticas nada falta, ni grandes almacenes, ni bancos, ni telégrafo, ni teléfono, ni teatros. Los zootauros pueden irles a la zaga». En vano trataban las gentes razonables de demostrar la insensatez de estos rumores. Las noticias más recientes indicaban, al contrario, que en América los destrozos causados por los zootauros durante las últimas visitas habían sido considerables. Por otra parte, las casas flotantes y sobre todo los rascacielos no podían construirse en un día. Finalmente, un radio recientísimo indicaba que el gigantesco transatlántico Ambos Mundos, durante la travesía de Hamburgo a Nueva York, había sido víctima de un ataque, del cual no se había escapado ni un solo de los pasajeros y tripulantes, ahogados unos
y los demás arrebatados por los monstruos. Pero todos esos llamamientos a la razón eran en vano. En las épocas de confusión y de inquietud, la voz de la razón es ahogada por la estupidez triunfante. No faltaban gentes para afirmar que la campaña contra las casas flotantes estaba subvencionada por la Cámara de la Propiedad francesa, ante la perspectiva de ruina que para los propietarios representaba el traslado de la población a los edificios flotantes. ¿Qué valdrían entonces las casas? Nada, afirmaban los que creían en la veracidad de estos rumores sensacionales. Es natural, por lo tanto, que los propietarios se defiendan y sobornen a los periodistas para que éstos hagan fracasar la construcción de los edificios flotantes. Uno de los periódicos más vocingleros y de menos importancia, deseando por este procedimiento conquistar la popularidad que le faltaba, hacía una campaña para que la construcción de edificios flotantes comenzara también en Francia sin tardar. En estas horas de angustia, escribía, ante la magnitud del peligro, tratemos, cuando menos, de imitar el ejemplo de valor y el espíritu de iniciativa que nos dan los yanquis. Claro está que nadie pensaba seriamente en la construcción de esos edificios flotantes, pero en cambio llegaban a Marsella, Burdeos, Rouen, Brest, El Havre y otros puertos muchedumbres inmensas con la esperanza de poder embarcarse en un vapor cualquiera. Era una carrera loca. Las carreteras se veían casi interceptadas por aglomeración inmensa de vehículos de todas clases. Algunos trataban de ganar los puertos por medio de aeroplanos y aeronaves. Los puertos parecían campamentos en desorden, atiborrados de la inmensa multitud llegada de todos los rincones de Francia. No solamente las casas estaban llenas hasta desbordar, asimismo los cobertizos de las estaciones, los vestíbulos y los vagones de reserva. Por los pasajes en los buques se pagaban precios inconcebibles y hasta tal punto salían cargados que era grave el peligro que corrían de irse a pique repletos de viajeros. Se daba el caso de gentes que, no habiendo podido conseguir pasaje, se echaban al agua al zarpar el vapor con la esperanza de que la tripulación los recogiera. Las luchas más enconadas se libraban para obtener pasaje en los vapores que zarpaban con rumbo a América. Por nada ni por nadie dejaba de creer la multitud que los yanquis, con su sentido práctico, no habrían encontrado ya el medio para luchar eficazmente contra los zootauros. Pronto empezó a circular el rumor de que en América se prohibiría la entrada de los extranjeros, a fin de impedir que se acumulara allí una población excesiva. Con ello pareció que las gentes hubiesen perdido el último resto de sangre fría. El éxodo hacia los puertos era incesante. En los muelles, junto a los transatlánticos, se libraban verdaderas batallas. En algunos casos, la muchedumbre tomó por asalto un buque, echó por la borda al capitán y a los tripulantes y se hizo a la mar, el navío con un capitán elegido entre los invasores. Por fortuna, esta carrera loca hacia el mar tocó pronto a su fin. Empezaron a llegar noticias ciertas de que los buques eran atacados por los zootauros en alta mar. En algunos casos los monstruos acometían desde el fondo del agua sin salir a la superficie. Tan rápido y eficaz era casi siempre el ataque que ni siquiera tenían tiempo la tripulación de lanzar un radio pidiendo auxilio, mucho menos todavía de arriar los botes.
La caza a los buques por parte de los monstruos alados fue más activa durante el tiempo en que mayor fue la atracción ejercida por el mar sobre las muchedumbres y más grande era, por lo tanto, el número de navíos grandes y pequeños que surcaban el océano con rumbo a América. Por otra parte, la leyenda de las casas flotantes construidas en América se iba desvaneciendo de día en día. El propio gobierno de los Estados Unidos se creyó obligado a desmentir la noticia a fin de contener de este modo la invasión de inmigrantes. La desautorización oficial del gobierno americano fue publicada en todos los periódicos de París y tan grande fue la indignación popular al conocerla que la redacción del primer periódico que propagó la patraña de los edificios flotantes fue tomada por asalto y el director juzgado sumariamente a la americana, según la ley de Lynch, por el pueblo amotinado. Fue colgado de un farol ante la puerta de su propia casa. Las muchedumbres se alejaron de los puertos. Nadie se atrevía ya a hacerse a la mar, y los buques permanecían ahora inmóviles, amarrados a los muelles. Las acciones navieras, que en poco tiempo habían experimentado una alza fabulosa, bajaron tan vertiginosamente como habían subido, y en poco tiempo llegaron a perder todo valor. El transporte de mercancías y viajeros entre continentes fue suprimido. Como en la época primitiva, cuando el hombre desconocía el motor y la vela, el océano era un vasto desierto de agua y nada turbaba ya su calma majestuosa. Los zootauros habían expulsado de su seno a los pobres insectos que se creían reyes de la creación. Perdida la esperanza de encontrar la salvación en el agua, creyeron las gentes que quizás podrían encontrarla en el aire. El instinto de conservación, despierto siempre, no les dejaba permanecer inactivos un instante. Empezó a propagarse la especie de que existían países donde ni siquiera el hombre de los monstruos era conocido. ¿Dónde? Tan pronto como se decía en Nueva Guinea, como en California, en el Ural, como en Túnez. Los que tal cosa pretendían juraban que sus informes eran de fuente segurísima. Uno había leído en un periódico inglés que la Nueva Guinea se encontraba libre por completo de zootauros. Otro había recibido una carta de un primo suyo que decía lo mismo de California. El de más allá, gracias a sus amistades en el mundo político, sabía a ciencia cierta que el gobierno preparaba un proyecto de migración en masa a Túnez, proyecto que naturalmente mantenía secreto por miedo al perjuicio que pudiese resultar de las indiscreciones. Y, como siempre, los norteamericanos estaban a la orden del día. ¿Ha visto usted? El gobierno americano acaba de adquirir por $600 millones toda Nueva Guinea y está empezando ya a colonizarla. En el curso de la última semana, más de 2 millones de yanquis se han dirigido a dicho país por la vía aérea. Esto es un pueblo práctico, si se pudiera decirse lo mismo de nosotros. La prensa populachera hacía campañas violentas, incitando al gobierno a tomar medidas para organizar la emigración hacia países más afortunados. ¿Por qué no habremos de ser capaces de imitar a los norteamericanos, aunque sea en pequeña escala? Los tiempos actuales imponen la necesidad de realizar esfuerzos supremos. Si persistimos en la inercia, los americanos acabarán por apoderarse de Túnez, a pesar de encontrarse este país a las puertas de Francia. Millares de personas se precipitaban hacia los aeródromos. Los aeromotores y aerobuses, capaces para más de 400 viajeros, creación reciente de los talleres Ellis, Davidson & Company, partían atestados, pero la afluencia de gente era, a pesar de todo, cada vez mayor. En las inmediaciones de los aeródromos estallaban refriegas sangrientas. Para contener el río humano desbordado, la policía era impotente en absoluto.
Vanos eran los esfuerzos para hacer entrar en razón a la multitud, para hacerla comprender, cuando menos, que la carga desmesurada de los aeronaves podía provocar infinitas desgracias. Nadie escuchaba. Con la energía de la desesperación, como si se encontraran en una casa presa del fuego, las gentes se precipitaban hacia la puerta que creían ser la puerta de salvación. La tripulación de las aeronaves contenía a los asaltantes revólver en mano y se veía obligada a veces a hacer uso de las armas. Pero a pesar de las víctimas, de la sangre vertida, la muchedumbre no deponía su actitud, avanzaba sin cesar, se estrujaba en torno a los aparatos y éstos, al partir, dejaban tras de sí cadáveres mutilados. Las catástrofes aéreas eran cada vez más numerosas. Bajo el peso de una carga desmedida, las aeronaves se desplomaban contra el suelo. No tardaron los zootauros en dirigir asimismo sus ataques contra las aeronaves, y esto dio lugar a nuevos horrores, hasta entonces insospechados. En un principio las agresiones se producían tan solo después de la puesta del sol, pero al poco tiempo los monstruos demostraron que no les era imposible operar en pleno día. Un zootauro casi siempre solo se precipitaba de lo alto con rapidez vertiginosa contra la aeronave, arrojándola en el vacío, presa de las llamas, y carbonizando a los infelices que en ella iban en busca del sosiego y de la paz. Desde tierra, las gentes aterrorizadas, frío en el corazón, seguían las peripecias de estos combates catastróficos. A veces, en lugar de embestir la aeronave, directamente el zootauro lanzaba contra ella desde gran distancia la luz mortífera de sus reflectores, que para los hombres de ciencia continuaban siendo un enigma. Desde tierra se veía tan solo como el avión, alcanzado por una columna de luz cuya parte superior quedaba perdida entre las nubes, se convertía súbitamente en una brasa que, descompuesta al poco rato en partículas inflamadas, se derramaba sobre la tierra cual macabro fuego de artificio. Los zootauros parecían decididos a evitar que los hombres siguieran remontándose por los aires y no tardaron en conseguirlo plenamente. Pronto fue imposible encontrar una sola persona capaz de afrontar los peligros de un viaje aéreo. La Nueva Guinea, Túnez, el Ural, perdieron de pronto todos sus encantos. Aeródromos, hangares, parques de aviación quedaron desiertos, y las pocas aeronaves que no habían sido destruidas se balanceaban tristemente a poca distancia del suelo, cual aves gigantescas con las alas rotas, sin fuerza para remontarse hacia la cúpula azul. Antes de vivir esos días trágicos, el hombre había imaginado que el cielo acabaría por revelarle un día sus grandes misterios. Cada nuevo éxito de la aviación le inspiraba nuevas esperanzas. Con orgullo dirigía su mirada mucho más allá de lo que ésta podía alcanzar. El rey del mundo, pues tal creía ser, se preparaba a la conquista de nuevos imperios y a ceñir su cabeza con una nueva corona, pero bastó la aparición de los zootauros para que esos sueños orgullosos se desvanecieran como el humo. Los monstruos cerraron al hombre las rutas del mar y del aire. Despreciando su arrogancia, habían destronado al rey de la naturaleza, convirtiéndolo en esclavo impotente, mísero y débil. Clavado de nuevo en la tierra, avasallado por el miedo, no osaba siquiera levantar hacia el cielo los ojos.